¿Desde cuándo entrenas y por qué entrenas? A ver, nos remontamos hace muchísimo tiempo. Yo he practicado deporte desde que tengo memoria. O sea, yo creo que con 5 años ya hacía natación, luego hice tenis, también recuerdo que hacía judo y demás. Pero fue con 8 años, una cosa así, cuando hice un verano, un cursillo de vela, porque yo soy de un pueblecito de Alicante. Allí, bueno, pues tenemos el mar muy a mano y después de ese cursillo de verano decidí continuar luego durante el invierno. Y nada, pues se convirtió en mi principal deporte, que yo sé que a la vista de muchas personas se ve como un deporte muy cómodo, tranquilo, al final es, bueno, pues dar paseos en barco, al solecito y tal, y nada más lejos de la realidad. Es duro porque son un montón de horas las que te pasas en el mar. Al final es también muy físico porque eh, no tienes motor, no tienes más que la propia fuerza de tu cuerpo para manejar la vela, evitar que el barco se tumbe cuando sopla viento y demás. Y bueno, fui mejorando en este deporte, pasaron los años y con los 14, una cosa así, cambié a una categoría que era a nivel físico mucho más exigente. Yo era muy delgadito de pequeño, de hecho, vamos, mi genética es la de una persona pequeñita, menudita, y las pasaba canutas, pero vamos, horrible. Y fue cuando empecé en el gimnasio. Empecé a entrenar con pesas y una rutina muy básica, pero sí que me fue muy bien. Además coincidió con la pubertad y demás, O sea, pegué el estirón. con 15 Sí, años, ¿no? más o menos, sí. Y nada, me fue muy bien. En la vela despunté, fui campeón autonómico de la Comunidad Valenciana varios años, estuve en el equipo nacional, fui a algún campeonato internacional también. Dejé la vela básicamente porque empecé a estudiar, me mudé a Madrid unos años, allí ya no me quedó más remedio que dejarla, pero sí que continué con el gimnasio y pasó a convertirse en mi principal foco. Y fue pues con unos 18 años cuando ya empecé a formarme mucho más en programación, técnica, etcétera, etcétera. Y también eso dio pie a que poquito más tarde pues empezase también mi labor como entrenador. O sea que digamos que tu punto ahí de curiosidad, de querer realmente empezar a saber más, fue a partir de los 18, ¿cierto? Más o menos, sí, aproximadamente, porque me encantaba, o sea, me gustaba muchísimo, además en aquella época mejoraba mucho también, porque, a ver, tenía experiencia de los años previos, pero tampoco me había enfocado al 100% en ello, entonces era muy friki, he tenido siempre una mentalidad muy curiosa, o sea, cuando algo me gusta me meto en ello y me absorbe por completo, y además también fui ayudando a otros conocidos que me pedían consejo y demás y cada vez me fue gustando más, me fue atrayendo más y sí, yo creo que fue ese el punto principal de inicio. ¿Cuáles fueron los errores, bueno, más que errores, para que todos los que nos estén escuchando, que estén empezando en el gimnasio, puedan sacar algo de luz aquí? ¿Cuáles fueron las barreras o los principales problemas que te encontraste en el gimnasio? De desconocimiento, de estancamientos, de las primeras barreras que dices, guau, pues es que mira, me equivoqué porque tiraba por aquí y está totalmente equivocado. Pues es muy buena pregunta, porque la verdad que el contexto, por aquel entonces, claro, te estoy hablando del año 2008, 2009, una cosa así, ese contexto es muy diferente al de ahora. Claro, por aquel entonces las redes sociales apenas existían. Yo creo recordar que estaba Twenty, Facebook en España. De hecho, yo creo recordar que aún estaba en inglés, si no me equivoco. Vamos, que tampoco había tanta información, tanta sobrecarga de información, al menos como la que hay ahora. Y yo, sobre todo, bebía de las revistas de culturismo, que las compraba al principio de cada mes. Además, recuerdo que compraba 3 o 4 distintas. Y luego también aprendía mucho de foros. Y quizás es a través de los foros de donde empecé a absorber la información que de verdad era más valiosa. Fue donde me topé por primera vez con personajes como Lyle McDonald, Alan Aragon, Lane Norton, Dante Trudel y demás. Y bueno, en cuanto a las principales barreras, pues básicamente pues eso, el no saber tampoco de qué fuentes fiables, porque por un lado estaba consumiendo el contenido de los foros, que a día de hoy la mayor parte de esa información sigue siendo súper relevante, súper útil, pero al mismo tiempo me estaba tragando lo que leía en las revistas de culturismo, que era un auténtico sinsentido. Entonces, bueno, probé ambas cosas y tal, hasta que me di cuenta de que
lo que comentaban en las revistas de culturismo quizás como que no tenía demasiado sentido y lo otro parecía que sí que me estaba dando mejores resultados. ¿Crees tú que igual el hecho de que esas rutinas de las revistas de culturismo no funcionasen porque, por ejemplo, porque al final eran rutinas que te lo ponía la rutina de Jay Cutler, la rutina de tal, la rutina de tal, y que sean rutinas, pues es que claro, muchas veces un culturista de IFBB Pro no tiene por qué saber de programación y te ponen lo que a él le ha funcionado. Y si tú le pones a Flex Wheeler a hacer burpees y flexiones, va a estar así de mamado y te va a vender una rutina que pone cualquier cosa. Entonces, ¿crees tú que podía tener que ver el hecho de que igual incluso los mismos culturistas que te ponían su rutina no tenían ni idea de programación y estaban pues así de fuertes pues por genética y farmacología? Totalmente, y además dudo siquiera si era la verdad, de verdad las rutinas que seguían, claro. y no las que había escrito pues el promotor periodista o lo que sí, o el que había escrito ese artículo, sí, sí, totalmente. Además, bueno, al final también aprovechaban mucho para hacer cuñas publicitarias de sus suplementos y demás, y vamos, yo creo que era un sinsentido de todas maneras lo que planteaban, incluso para los propios culturistas que aparecían en las fotos. O sea, yo a día de hoy dudo que hicieran lo que ahí aparecía, sobre todo conociendo luego, ya años después, a través de redes sociales y demás, sus perfiles en donde ellos mismos comparten lo que hacen y te das cuenta de que era muy distinto a lo que veías en esas revistas, ¿no? Cuando años más tarde yo veía pues, la rutina de Ben Pakulski o de, no sé, o de otros personajes como Fouad Abiad y tal, yo veía ya lo que hacían a través de redes y digo, si esto no es lo que veía yo en las revistas. Realmente, José, eso pasa también en la actualidad. ¿Quién te sube una rutina del influencer, qué tal? Y luego, cabrón, pero si no estás haciendo esto en tus historias, ¿sabes? Totalmente. Y tú veías muy complicada. Claro, ahora vivimos en un mundo en el que, ostras, ojalá, o sea, hay veces que yo digo, ojalá haber nacido en el 2004, o sea, es decir, las nuevas generaciones tienen ahora una facilidad de acceso, todos los que nos estáis escuchando, de verdad, y que, ay, es que no sé, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tal? Que es que no sois conscientes de la oportunidad que tenéis hoy en día, ¿no? Con la cantidad de divulgadores, de contenido, de foros, el mismo de Joseca, que yo estoy suscrito, que os lo dejaré por ahí abajo para que podáis suscribiros porque sube muchísimo valor, que tenéis a vuestro alcance. Fijaros, con 18 años, en un maldito foro, que tenía que ser aburrido de cojones, que tienes que abrir y te veías, ¿no? Todo en inglés, que bueno, creo que controlas, tal, pero alguien que no controla inglés, ya, hasta luego. Y luego, pues, ¿qué sería? Pues, ¿qué redactarían? Textazos, y igual no podías interactuar, o igual no te podías, o sea... No te atrevías. ¿Cómo era? No te atrevías. ¿Cómo era en ese momento ese proceso formativo? Es decir, ¿cómo era la barrera de entrada al conocimiento? Tienes que ser muy curioso, buscar, bichear, tal, contrastar. No era como ahora, ¿no? No, tenías que ser muy, muy friki del tema. Ahora, lo que ocurre es que el consumo de la información no era como por aquel entonces, que era algo que tú buscabas de manera muy consciente. Ahora, digamos que es una mezcla entre información y entretenimiento. Incluso yo creo que a día de hoy, más entretenimiento que información. Entonces, o sea, a la gente no le interesaba tanto porque, ya te digo, tenía que apasionarte mucho como para pasarte media hora leyendo el hilo de un foro en donde se respondían y demás varias personas y bueno, y también tenía la limitación del idioma. Una cosa que no sé si coincidirás conmigo también en esto, es que yo lo que veía es que por aquel entonces, o sea, estaba el hándicap de que teníamos menos información, pero teníamos mucha más seguridad en lo que hacíamos. Porque tú al final bebías del contenido de un foro en donde la gente estaba siguiendo cierto sistema. Por ejemplo, recuerdo uno que se llamaba Intense Muscle, bueno, que aún existe, que era donde publicaba Dante Trudel sobre la rutina de C y no sé qué. Compartía también contenido Scott Stevenson, Jordan Peters, ahí era cuando empezaba, que le llevaba Scott Stevenson. Y de hecho yo recuerdo que Jordan Peters tardó años en atreverse a publicar algo porque no se consideraba una imposición de, ¿sabes?, de compartir de información que fuera
igual de valiosa que el de los otros referentes que estaban escribiendo ahí, ¿no? Y bueno, a lo que iba es a que ahí como había una línea de pensamiento, que sí que es cierto que en algunas cosas era bastante dogmática, pero como había una línea de pensamiento que todos compartían, tú, si seguías esa misma corriente, te sentías muy seguro de lo que estabas haciendo y cuando entrenabas no te planteabas si te convendría cambiar este ejercicio o si te convendría cambiar este sistema de progresión o la división de los entrenos. O si el perfil de resistencia, o si esto o lo otro, ¿no? Y en cambio eso creo que a día de hoy sí que ocurre. A día de hoy, de hecho, ahora me cuentas también tu experiencia como entrenador, pero gran parte de mi trabajo, o sea, como entrenador a día de hoy, se centra en que la gente no pierda el foco en el 90% de aquello, bueno, que ponga el foco en ese 10% de las cosas que le van a dar el 90% de los resultados, porque es muy fácil que se distraigan. 100%. Coincido totalmente en lo que dices, porque al final, a ver, en parte yo también como creador de contenido me doy por aludido, porque sí que es verdad que lanzamos mucha información. Entonces, bueno, pues yo doy la información que considero y que contrasto científicamente que es. Claro, yo ya no me responsabilizo que haya 14.000 más subiendo cosas totalmente antagónicas o contrarias, ¿no? Entonces, claro, además, sumado a que tú y yo somos unas personas, pues eso, ¿no? Curiosas, que nos gusta saber el porqué de todo, ¿qué tipo de clientes atraemos? Pues personas igual, de tal palo tal astilla. Entonces, es muy probable que una rutina que para una persona que sea de nivel medio funcione para las dos personas igual, pero la actitud que tenga una persona u otra va a hacer que constantemente vaya a necesitar como el saber el porqué de esto, porque es que ahora he escuchado de esto, lo otro. Entonces, yo lo que recomiendo aquí, quien tenga un entrenador, es que, y es lo que yo hago, también con Alexis, como con Víctor, con esto, lo otro, es durante el proceso y el tiempo que estés con esa persona, que no escuches nada más, que vayas como un caballo de carrera. Pagas a un entrenador 6 meses, te comprometes con 6 meses, no veas nada más. O sea, silénciate las notificaciones y ponte a ver solo su contenido. Lo mismo con los mentores empresariales. Yo tengo a la vez un mentor y me da igual que me salga un vídeo de YouTube, de otra recomendación, de total, lo que me diga este hombre, porque para algo he invertido y me dejo el dinero en él. Si no, acabas perdido. Y ojo, os lo digo yo porque yo he pecado de ello, porque por ejemplo cuando estás a punto de competir, que ya la cabeza te empieza a hacer turuleta, que el peso no funciona, que esto, lo otro, tal, no sé qué, es muy fácil caer en la tentación de hablar con otro amigo tuyo que es preparador y, oye, ¿tú qué opinas? Ostras, pues lo que estás haciendo tal, y ya te pone en duda lo que tú preparas. Entonces, foco, y lo que tú dices, José, es centrarse en lo que realmente está dando el 90% de los resultados, que es ejecución, buena técnica y grado de esfuerzo. Exacto, totalmente. Además, ese símil que has hecho con el tema del emprendimiento lo comparto al 100%, porque además, a día de hoy, bueno, cualquiera que haya metido un poco la cabeza en estos temas, ya por cómo funciona el algoritmo y demás, te aparecen más contenido relacionado con ese tema, más anuncios, y es curioso porque muchas veces ese contenido se basa en echar por tierra una metodología, una estrategia, un enfoque que aplican otros. Es como crear contenido ya no funciona y luego te sale otro que te dice el email marketing está muerto y luego sale otro que te dice deja de hacer no sé qué. Y claro, yo entiendo que si tú no tienes esa seguridad, y lo mismo aplica al entrenamiento, deja de hacer sentadillas, si haces peso muerto estás perdiendo el tiempo. Y claro, yo me pongo en la piel de una persona que aún no tiene una base de conocimientos y experiencia como la que podemos tener nosotros, y digo, joder, es que lo pasaría muy mal, digo, porque es que cada vez que me lanzase a hacer algo o a probar cualquier cosa, estaría cuestionándome si realmente es lo correcto, porque si apenas una semana más tarde ya me están diciendo que eso no vale para nada, y de hecho lo veo con muchos de mis clientes y justamente la respuesta que les doy es esa, es lo de, oye, mira, ignóralo, ¿estás trabajando conmigo? Digo, no estoy diciendo que te tengas que lo que yo te esté diciendo sea dogma de fe ni que esté escrito en piedra, digo, pero sí que te puedo asegurar que para que te dé los mejores resultados tienes que confiar, porque es que a la mínima que dudes en lo que estás haciendo, tu nivel de implicación, tu nivel de disciplina y demás, se van a ir por tierra. Si tú llegas al gimnasio y te toca hacer en una sesión peso muerto, convencional, pero tú estás en la cabeza dándole vueltas a que... el ratio estímulo-fatiga, ¿no? Exacto.
no te vas a implicar. Esa última repetición, que es la que te va a hacer mejorar respecto al entreno anterior, que es la que te va a llevar a conseguir esa sobrecarga progresiva, que en el largo plazo es lo que realmente te va a dar resultados, no lo vas a aprovechar. No lo vas a aprovechar. Y con el mundo del emprendimiento igual, si tú empiezas con una estrategia de, por ejemplo, de creación de contenido, ostras, ignora un poco a esa persona que te está diciendo que lo estás haciendo mal. ¿Sabes qué creo que también falla mucho? Y que esto sí que tiene culpa a las redes sociales. Con todo esto del nuevo formato vertical, bueno, ya nuevo tiempo, Reels, TikToks, Shorts, estamos generando, yo pienso, ¿vale? Y seguro que hay estudios, no los tengo ahora en mente, pero están generando unas nuevas reacciones químicas en nuestro cerebro que el ser humano cada vez tiene menos paciencia y tiene más necesidad de inmediatez, tiene menos capacidad de atención. Entonces, esa dopamina rápida, esa droga encubierta que tenemos con las redes sociales, vuelve a la gente lela, me incluyo, ¿vale? Entonces, claro, esto se extrapola a todo lo demás, José. Al entrenamiento también, al emprendimiento también. Alumnos míos de la academia, ¿vale? Que les formo para crear contenido y crecer en redes sociales, escalar sus negocios y demás. Probamos una estrategia, probamos un mapa de ruta, y un mapa de ruta hay que darle tiempo por lo menos un mes o 25 piezas de contenido, 15 piezas de contenido para tomar una conclusión que no funcione. Si pruebas la alta intensidad, el bajo volumen y hacer peso muerto esta variante, no abandones y cambies a otra metodología. Si vas a hacer un ajuste en tu planificación de X cosa, de ajustar pues, técnicas de intensidad, lo que quieras ajustar, dale tiempo. Yo es lo que veo que falla la gente, ¿no? Que es como que la gente no le da tiempo a las cosas. Aplica, además, es que aplica a todos los ámbitos. Es que incluso, por ejemplo, aunque sea un tema totalmente distinto, en el mundo de las inversiones, igual tú hablas con cualquier persona realmente experta en la inversión y te dice, lo más importante es que tengas una estrategia y que el plan siga siendo el plan. Es decir, que no lo cambies, que no pienses en una estrategia que necesita a lo mejor de 2, 3 años para que dé resultados y que apenas un mes más tarde ya estés pensando en cambiarla. Lo mismo con respecto al entrenamiento. Tú para poder sacarle el máximo provecho a un ejercicio, más a un ejercicio relativamente complejo, no necesitas mucho más que 4 semanas, 6 semanas, necesitas meses, necesitas años, literalmente, incluso para otros movimientos más sencillos. Por ejemplo, el tema de la alta intensidad, bajo volumen y demás. Hasta que no llevas mucho tiempo entrenando de esa manera, no llegas a desarrollar una tolerancia al esfuerzo, una capacidad también de sufrimiento suficiente como para llegar a exprimirlo al máximo. Pero claro, si lo pruebas 2 semanas y cambias a un sistema en donde metes muchas más series submáximas y demás, no vas a terminar de sacarle partido, ¿no? Y con el tema del emprendimiento, pues también lo comparto totalmente, porque yo también mentorizo a otros entrenadores y veo exactamente el mismo problema. Y de hecho yo a ellos, algo que les digo, porque uso muchos símiles relacionados con el entrenamiento para que lo vean mejor, es, tú a tu cliente le cambiarías la rutina cada 4 semanas porque se aburre. La mayoría de ellos que tienen ya ciertos conocimientos me dicen, no, por supuesto que no, porque en 4 semanas no le han sacado partido. Y digo, vale, entonces, ¿por qué tú no te estás aplicando el mismo cuento a esa estrategia que empezaste a aplicar hace apenas una quincena? ¿Por qué no te aplicas lo mismo? 100%, 100%. Al final, yo creo que es una de las aptitudes que hace que una persona llegue al éxito, ¿no crees? Todas las personas que han pasado por este sofá, todos los que han conseguido ese éxito, tienen una historia detrás de casi abandonar, de llegar a la frustración, pero seguir. Caerse, levantarse, seguir, caerse, levantarse, que en este caso caerse es haber intentado una nueva estrategia, haber intentado un nuevo sistema y demás.